Bienvenidos todos a la temporada 2025 del Archivo Musical de Caldas. Hoy con un invitado supremamente interesante, Jairo Castro Euse, quien, entre todas sus actividades, es abogado, periodista, compositor, cantante, youtuber, gestor cultural, etc. Bienvenido, Jairo. Gracias, Mónica. Bienvenida a esta charla musical o sobre la música. Estoy dispuesto. El maestro Jairo Castro Euse Nace el 5 de marzo de 1942 en Marmato. Quisiéramos conocer, maestro, cómo inició en la música, quiénes lo inspiraron, con quiénes aprendió. Bueno, efectivamente estoy cumpliendo por lo menos 65 años frente a este aparatico que antes lo utilizamos aquí llamado micrófono, pero que ahora está felizmente incorporado para esta charla. Todo comenzó cuando yo estaba estudiando mi bachillerato en el Colegio de Gracias Cardona de Pereira. Tenía yo por ahí una edad de 14 años y entonces era el presentador de la hora cultural que hacíamos en esa época en los colegios. Me acuerdo que eran los sábados entre las 11 y las 12 de la mañana. Y allí conocí el micrófono porque era el presentador y cantante. De manera que de ahí empezó esa actividad musical, artística y como la queramos llamar. Esto me permitió ser locutor, presentador, radioperiodista y bueno, he tenido la oportunidad de llevar una carrera en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué instrumentos tocaba o quién le enseñó a cantar y cómo fue esa parte de vinculación ya con el instrumento? Bueno, teníamos una murga en la que teníamos acordeón, yo tocaba la guitarra, otros tocaban el tiple y hacíamos sobre todo música colombiana, ¿no? Yo empecé haciendo música colombiana, algunos bambucos, algunos pasillos, y esto fue como el comienzo. De ahí entonces tuve la oportunidad ya más avanzado de ganarme un concurso de canto. Me acuerdo que se llamaba La Hora Noel del Aficionado por la voz de Pereira de RCN Radio Cadena Nacional. Pues eso me llevó, ese concurso, a llevar a la gran final en Medellín. Yo me acuerdo de la orquesta que nos acompañó, la de Pietro Mascheroni, que es una orquesta famosa. ¿Y cómo le parece, Mónica, que me ganó a mí Jairo Villa, la voz extraordinaria? Yo ocupé por allá un tercero o cuarto lugar, pero ese fue el ganador en esa oportunidad. Eso me permitió, pues, vincularme en Pereira como locutor a La Voz Amiga y participar ya como cantante con la orquesta de Luis Posada, un salamineño muy famoso, tenía una agrupación de orquesta de Luis Posada. Ahí hice unas temporadas pues como cantante, ¿ya? Y como le parece que en una oportunidad, pues no fue el presentador y entonces me tocó a mí hacer el doble, ¿no? Presentar y cantar, algo que después me sucedió al paso de los años en Bogotá, cuando fui presentador y cantor de tangos. Entonces, ahí me vinculé como locutor a La Voz Amiga de Pereira y ahí empezó un tramo importante. Estudiaba y estaba allí de locutor. Hacia 1961 me vine para Manizales a estudiar Derecho en la Universidad de Caldas porque en Pereira no teníamos universidades. Entonces me vine a estudiar a la Universidad de Caldas en Derecho, en una carrera que terminé después fue en la Universidad de Manizales, y allí me vinculé a Radio Luz. Le decíamos en esa época la onda de la popularidad de don Jorge Goyo Giraldo. De ahí pasé como locutor de noticias y como periodista a Transmisora Caldas de RCN. Me acuerdo
que en esa época hacía un programa que lo recorrió todo el país, que decía Mañanitas Campesinas, a nombre de Erragro, Herramientas Agrícolas S.A. Después me vinculé a La Voz del Ruiz. ¿Por qué? Porque Eucario Bermúdez Ramírez, nuestro gran crédito de Manizales, que desapareció recientemente, estaba director artístico de Transmisora Caldas. Él se fue como director artístico a Caracol Bogotá. Él me llamó de Caracol Bogotá y me dijo que si yo quería irme para Nuevo Mundo, que era nombre del emisor en esa época, de Caracol, y dije, no, estoy estudiando Eucario aquí en Manizales y ya le agradezco mucho. Entonces me dijo que me pasaba para La Voz del Ruiz, que era la emisora que estaba funcionando aquí de Caracol. Ahí empecé como locutor, a hacer reportaje a la ciudad. Y obviamente alternaba esas actividades de locutor y de radioperiodista y de corresponsal de algunos periódicos como El Espacio, El Espectador, y hacía mis programas de radio también cantando, ¿no? Entonces, no solamente hacía la presentación de los cantantes aficionados de esa época, sino que yo también cantaba con ellos. De manera que ahí ese montón de resumen para decirle de dónde provengo. Tras 60 años de periodista. Y también tuvo cargos públicos, por ejemplo, cuando fue alcalde de Marmato. Lo que nos interesa en el archivo musical es primero si en ese momento pudo hacer como un diagnóstico de cuántos compositores había alrededor de Marmato, Río Sucio, Supía, y ellos, si existían, ellos cómo difundían su música. Ah, bueno, buena pregunta, porque esa alcaldía de Marmato pues me permitió hacer contacto con algunos amigos músicos de esa época, ¿no? Te voy a hablar del 80, el 80 que fue, 84 más o menos. A ver, que yo recuerde, pues es que en Río Sucio, por ejemplo, conocí a Antonio María Posada Ochoa, que fue el hombre que impuso la música parrandera en el país. De pronto acordamos, por ejemplo, mi hijita prenda la vela, pero corra pues ligero que me agarró un animal. Eso se llama El Grillo. Y eso lo compuso este amigo Antonio María Posada Ochoa. También fue el compositor de Que lo diga ella, mamá, que lo diga ella. Bueno, que me acuerde también de Israel Motato. Israel Motato, un conocido compositor ahí de Río Sucio, ese que compuso Ocúltame esos ojos que nunca he de mirarte. Bueno, también conocía a Elvenio Palomino, Salas. Bueno, eso por el lado de Río Sucio, que yo recuerde, pues. Por el lado de Supía, estoy hablando de mi época, pues, de esa época. He admirado mucho a Nadine Alexander Uchima, que es digamos, el más auténtico ejecutante de los instrumentos para las chirimías, ¿no? Él toca todos los instrumentos de la chirimía. Él fue el compositor de la música del himno a Supía, de la letra de Jorge Eliezer Zapata Bonilla. Ese es interesante. El hombre de las chirimías. También conocía ya a Orlando Echavarría, que le llamábamos Gardel. Estuvo una temporada también en Marmato, allá, y junto con su esposa, y en fin, una familia musical completa. Bueno, ya pasando a Marmato, mi pueblo, por ejemplo, a destacar a Gonzaga Díaz, que para mí es el cantautor auténtico de Marmato. Tanto así que fue entrevistado para una película llamada Marmato, en la que él interpreta varias de sus canciones, sobre todo dedicadas a la minería, a la situación del minero, de los barequeros. Ese
es un buen referente como para que ustedes lo entrevisten. Está un poquito delicado de salud, o sea que es muy rápido que deben aprovecharlo. De Jairo Espina, también otro compositor allá de Marmato, la música para el Bambuco El Molino, que tiene letra de Alberto Gallego Estrada, y Alberto Gallego Estrada es el autor también del himno a Marmato. La música de ese himno la hizo Guillermo González Arenas, ¿no? El maestro Guillermo González, que también ha fallecido. Y también para destacar un autor de un bambuco que ganó en un concurso de Villavicencio, Sangre de Café, de Iván Cocherín. Iván Cocherín, paisano nuestro de Marmato. O sea que es más o menos un resumen de lo que puedo decir con respecto a los que yo conocí en ese momento. Guardan todos estos investigadores, todos los estudiantes interesados en aprender un poco más de este lado de Caldas. Bueno, y como él fue alcalde de Marmato, él tiene unas anécdotas muy chéveres y que nos comparta algunas, ¿cierto? Me encontré con un problema de vivienda. Se me arrimó un paisano, me dijo: alcalde, ¿cómo le parece que estoy buscando casa? No he podido encontrar casa para casarme y vivir aquí en Marmato. Y no, pues el drama mío es tremendo. ¿Cómo le parece? Pues que tengo una cama resistente, fina, pues la tengo guardada donde una tía, ¿no? Y el colchón, que también muy bueno, por allá lo dejó donde unos primos, y me dijeron que le estaba cayendo una gotera y que se estaba desapareciendo el colchón. No, me presentó un drama muy tremendo. Yo a la postre había hecho migas en Bogotá con María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, la nena, porque ella la directora de la Alianza Nacional Popular. Como yo estaba de periodista en RCN allá con Juan Gozaín, y etcétera, pues había hecho cierta amistad con ella desde el punto de vista como periodista. Y entonces teníamos una ligera información de quién era ella. Pues cuando yo me fui para Marmato de alcalde, me di cuenta de que estaba de gerente del Instituto de Crédito Territorial. Entonces le escribí: estimada nena, te cuento que estoy aquí en Marmato de alcalde, y le pinté la situación de este amigo que no encontraba cómo solucionar su programa de vivienda. Y entonces yo le escribí un soneto: María Eugenia, yo estoy preocupado. En Marmato nos quedamos sin casas. En el pueblo la gente es muy escasa porque los matrimonios se han frustrado. Las parejas, con todo preparado y con deseo de aumentar la raza, se han tenido que ir a otras plazas, y así el enlace quede consumado. Hace falta el hogar por 1000 razones, por el sagrado derecho del placer y el bendito bajar de los calzones, pues ningún macho su furor esconde, que teniendo la cama y la mujer le sobren ganas y no encuentre dónde. Pues la respuesta muy folclórica de la nena fue que precisamente a raíz de eso envió una comisión del Instituto de Crédito Territorial a Marmato. Recuerdo mucho al ingeniero que fue Nelson Gómez, de aquí de Manizales, y se hizo el primer proyecto de vivienda en Marmato, en el sector de Jiménez, con 12 viviendas. Es que esto de la versificación me ha gustado mucho. Por ejemplo, soy el autor también de Bacoplas. Le voy a regalar a usted de Bacoplas, que esto resume, por ejemplo, el contenido de la historia de los licores. Aquí está, por ejemplo, el tequila, está el cóctel, el ron, los guaros, guayaba dánico, el vodka, la cerveza, la chicha, coplas sueltas. Bueno, esto es resultado porque es que yo he sido trovador también, y eso me ha favorecido mucho para poder hacer mis canciones. Como trovador, nosotros llevamos con Mario Tierra las trovas a Bogotá, la Bogotá. Entonces,
¿Cuál es el licor preferido suyo? Ah, no, entonces el aguardiente comenzó lleno de gloria por la química invención llamada destilación en las árabes memorias. Arnoldo de Villanova, alquimista catalán, puso su ciencia y su afán y hasta la técnica innova. El siglo XIV fue de vino una gran cosecha y el asunto se aprovecha con una etílica fe. En Módena prepararon cantidades de aguardiente y se usó principalmente para los que allí enfermaron. Trato de medicamento al principio se le dio porque a muchos los unió de infecciosos sufrimientos. A Irlanda fue a parar y empezó a ser ingerido como algo reconocido para el espíritu alzar. En las tierras alemanas unos curiosos mortales sacaron de cereales la bebida veterana. Don Miguel Savonarola determinó el alcohol que contenía este licor y nadie le paró bolas. En Baviera su ingestión le gustó tanto a la gente que al consumo de aguardiente se puso contribución. Se le llamó agua de viña por borrachos italianos y ahora los parroquianos lo llaman agua de riña. Frutas, bayas, cereales se encuentran en su proceso y su consumo en exceso trae secuelas mortales. Dicen que es causa de males y bebida del infierno, pero ¿qué harían los gobiernos sin fabricarlo a raudales? Él aumenta los caudales y ayuda a la educación en la etílica nación que así nos mantiene iguales. Se ha metido entre la gente en la noche y en el día, pues tristeza o alegría se pasa con aguardiente. Qué derroche de creatividad. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿de qué seguimos hablando? Pues de las composiciones ya entrados en materia de lo creativo que ha sido, Ah, productivo que ha sido. bueno. Denos acerca de cuántas son, de qué género se destacó. Bueno, entonces vamos a pasar aquí. Yo me voy a ayudar de esta guía. Esto se llama Tu amistad. Entonces, en este CD o DVD, pues, va a encontrar como cantautor, ¿no? De unas 110 composiciones. He grabado, por ejemplo, Vuelve a comenzar, El otro amor, Sospecha, Escucha esa canción, ya dicen por ahí las cosas que te unen a mí, Pesebre de oro, que está dedicado a mi pueblo Marmato, Resucita tu moral, Noche de farra, El aguardiente y su historia, que ya les conté porque le puse música a lo del aguardiente, La cama, Para llamarte mi amigo, Mi Cartagena, En diciembre, Volverás, el tango paisa, que se lo compuse para, de este hablamos luego. Tu amistad, De tanto verte, Grandioso Caldas, que fue uno de los bambucos que más me inspiró porque me tocó vivir cuando hubo la separación de Caldas, del Gran Caldas. No solo como periodista me tocó la información, cubrirlo, lo que fue la desmembración primero de Quindío y luego de Risaralda. Entonces yo compuse, alguien me preguntó una vez que qué había pasado, entonces yo en Bambuco dije, regreso a mi pueblo, entonces yo le voy a regalar a usted pues esto para que... Y también aquí se incluyen unos tangos, de manera que ahí lo sé. Bueno, ese es un gran obsequio para el Archivo Musical de Caldas, de verdad. No me lo esperaba. Y entonces entiendo que en un comienzo era compositor de música colombiana, bambucos, Exacto. valses, boleros, Sí. pero después, ¿cómo fue ese progreso? Bueno, usted lo sabe muy bien porque ha estado en la música que son temporadas, ¿no? Lo que se está presentando y uno va evolucionando, ¿no? Obviamente. Entonces, luego vino lo del tango y por supuesto también la composición de algunos boleros, de alguna otro tipo de música, baladas, en fin. De manera que eso También. sí, se puede. Llegó a componer rock en español.
no. No pasé de tango y bolero. Bueno, ¿quién financiaba estos trabajos? Bueno, eso ha sido una labor, que te digo yo, pues yo he tenido la inquietud, he sido aportante, he tenido la forma de atender esas curiosidades, no solo con mi trabajo, ¿no? Como abogado, como periodista, como en otras actividades que me han permitido pues, lograr la financiación. Y por supuesto que se ha contado igualmente con el aporte de algunas empresas, de algunos amigos que conocen la parte artística y entonces ayudado y han contribuido económicamente para que esto sea una realidad. Cultural también es Sí, para allá exactamente. llegaremos. Sí. Bueno, entonces al fin, ¿cuándo comenzó con el tango? Bueno, el tango tiene sus dos épocas, yo diría que tres. Entre el 60 y 70, que estuve por aquí estudiando, como antes, entonces, junto es que el tango tiene una característica muy regional, y es que el tango llegó a Manizales en la colonización antioqueña. Entonces llegó al lado del bambuco, el pasillo. Entonces no era extraño incorporar en una serenata, ¿no? Cantar unos bambucos, unos pasillos que usted bien conoce, y de pronto llegar con algunos tangos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus negros ojos me quieren mirar. El día que me quieras. Se fueron incorporando otras canciones muy bonitas. Y para esa época igualmente se interpretaban tangos, por ejemplo, con el dueto de antaño, ¿no? Que no solo cantaban bambucos y pasillos, sino que también, ¿no? Entonces aparecieron algunos tangos cantados por ellos y eso se fue fusionando. Entonces uno también a esa medida va también organizando su repertorio, ¿no? Para las serenatas. Fui serenatero, pues también, pues al lado de. Entonces, luego cuando hacia el 80 que me fui para Bogotá a hacer una especialización en Derecho de Familia en la Universidad Javeriana, entonces tuve la oportunidad de vincularme a RCN en Bogotá, al lado de Orlando Cadaví Correa y Juan Gozaín, y allí tuve como misión hacer unos programas no solo folclóricos, sino también con el tango. Y allí en Bogotá tuve la oportunidad de entrar más ya a lo del tango y hice presentaciones allá en Bogotá, ¿no? Estuve en algunos festivales de tango, años 80, entre el 80 y el 84. Bueno, allá tuve la oportunidad de cantar en el Jorge Eliezer Gaitán, con Juan Carlos Godoy, con Armando Moreno, entiendo que también estuvo Susana Rinaldi. Bueno, en fin, me tocó hacer algo parecido a lo anterior, ¿no? Presentador y cantor. Y es más, yo tengo unos trabajos discográficos que habla Jairo Castro Euso como presentador y cantor, y hablemos de tango. Bueno, y la última época, que es en la que nos tiene aquí, cuando me pensioné. Cuando me pensioné yo estuve trabajando en Pereira como personero, estuve personero en Pereira y me jubilé, y al regresar aquí a Manizales, o sea que estos 23 años de encimita que me ha dado Dios después de la pensión, los he dedicado completamente al tango. Y entonces, como ya me dediqué a aprender lo del tango, entonces viajé a Buenos Aires y allá hice unos trabajos importantes, hice 120 programas
para una cadena que existía aquí en Colombia que se llamaba Solo Tango. Entonces yo hice 120 programas en Solo Tango con el título Tango y Melodía. Esos programas, como no volvieron a salir porque esa cadena desapareció, la reemplazaron por una deportiva, al fin y al cabo produce más. Entonces, esos programas los tengo en mi página Tangolombia YouTube, ahí están esos 120 programas. No, espectacular. Este aporte cultural del maestro Euse al tango en estos últimos 23 años no solamente se ven reflejados como youtuber, sino también en una serie de cortometrajes que me gustaría que nos contara la historia de esos cortometrajes. Cuando en la feria de Manizales, cuando la feria celebró 50 años, yo estaba vinculado a la tangovía desde mucho antes como presentador y cantor. Entonces, Gilberto Cardona Rodas, que era el director de Fomento y Turismo en esa época, me dijo un día, Jairo, yo quiero que usted haga la tangovía. Entonces yo le dije, no puedo, Gilberto, porque tengo unos compromisos con una cadena radial para las transmisiones de la feria. Y me dijo, no, es que le vamos a entregar una distinción. Le dije yo, bueno, lo de la distinción aceptada de una vez, por todas. Entonces me pregunté, cuando iba a llegar la hora de la entrega de la placa, dije yo no puedo ir a recibir algo sin aportar, ¿no? Entonces compuse el tango paisa. El tango paisa, que es contando la forma como llegó el tango aquí a la ciudad de Manizales. Ahora se lo voy a cantar por allí. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, le resumo. Compuse ese tango, lo canté en esa feria siguiente y después, como ya tenía tiempo de dedicarme al tango en una forma especial, entonces esto fue hacia 1996. Terminé pues en Pereira mi labor y cuando terminé allá me dije, bueno, me voy a dedicar a cantar tango y ahí fue cuando me fui para Buenos Aires, una temporada que me permitió traer mucho material para entregar esa página Tangolombia YouTube. Tangolombia YouTube está cumpliendo 16 años. Esta página ha buscado fundamentalmente hablar de Manizales, de la calle del tango, a la que ya hemos hecho referencia, y darle la oportunidad también con otros contenidos sobre lo que es el tango en Colombia. Por eso hablamos ahora de cuartos largometrajes. Bueno, maestro Jairo, yo quería saber un poco de la realización de unos cortometrajes a raíz de que se había cerrado la calle del tango y de pronto traer el nombre de María Bertilda Valencia Corredor, que era Mama Berta, que fue un personaje muy importante para todos los que conocen la cultura de la melodía y que dicen que gracias a ella existe la cultura del tango y que gracias a ella existe la calle del tango, pero todo eso está como relacionado, no sé, usted que tiene esa capacidad de relacionar una cosa con la otra, ¿qué pasó con Mama Berta y después qué pasó con ese trabajo que en respuesta que ustedes dieron desde Sin Espiral me parece que es por medio de unos cortometrajes? Bueno, sí, vamos por partes. María Bertilda Valencia Corredor, Mama Berta. Cuando yo llegué aquí estoy hablando entre el 60 y el 70, para ubicarnos en décadas, pues conocí a Mama Berta a través de un cantante llamado Armando Moreno. Armando Moreno, cantante argentino,
vivió aquí en la casa de Mama Berta, que era la casa donde llegaban todos los argentinos. Y Armando Moreno recibió tanto el cariño de Mama Berta que de aquí él salía a hacer sus giras a distintas partes del país. Mama Berta no solo bailaba el tango, sino que a veces lo cantaba, pero lo que más impactaba era su amor por el tango y su reverencia por los cantantes argentinos. Fue tanto el cariño que ella le prodigó a Armando, que cuando Armando murió en Bogotá, el 8 de octubre de 1990, fue sepultado en Bogotá. Y Mama Berta, junto con Eduardo, su esposo, señor Eduardo Salazar, trajeron los restos de Armando Moreno aquí a Manizales y están en la cripta de nuestra catedral. Y precisamente Mama Berta, que falleció posteriormente, entonces esos restos de ella están al lado de su hijo amado, como le decía, hijo adoptivo, Armando Moreno. Esas mismas circunstancias, antes del fallecimiento de Mama Berta, la motivaron para que, con la colaboración del Consejo de Manizales, sobre todo de Jaime Escobar, que murió hace poco, Jaime Escobar, presentaran un proyecto de acuerdo para hacer la calle del tango, que está en la calle 24, entre 23 y 22, y que precisamente lleva el nombre de Armando Moreno. Entonces, esa es la relación de Mama Berta con el tango y con Armando Moreno. Y entonces, Hablando de eso, tenía una colección Bueno, de discos, ella muy importante. sí, ¿Qué claro. pasó con esa colección? Ojalá supiéramos, porque es que, mire que cuando se pierden esas cosas tan valiosas, uno no sabe. Yo, por ejemplo, no sé qué pasó con. Unos dicen que unos se quedaron con una parte, otros que otra, otros que. En fin, eso se quedó así. Porque hice algunos videos, inclusive cuando yo tenía el museo de Mama Berta al pie de la cárcel, ¿no? Pero bueno, eso desapareció. Y entonces, a raíz de la calle del tango, es cuando usted me pregunta por un largometraje que se llama Tango Oración. Entonces, un documental sobre la famosa calle del tango en Manizales, única en el mundo, cerrada por efectos de COVID-19. Entonces, en este documental, patrocinado, apoyado inmensamente por Viviana Castro, mi hija, de Red Espiral y de Cine Espiral, entonces, imagínense ustedes, él mostrando la soledad en la calle del tango porque cerraron los establecimientos debido al COVID-19. Y ahí muestro la soledad de la calle del tango, el lamento o la situación que tuvimos afrontando bailarines y cantores, porque no podíamos estar en esos sitios. Además cuenta con la colaboración de varios amigos del tango, y este es el documental. Cuando bailaban multipantalla, Exactamente. con lo de su casa. Sí, no, y recuerde que hicieron en Medellín y aquí, sobre todo en Medellín, se hicieron un festival de tango y las parejas bailando sin el abrazo, que es lo que caracteriza al tango, sin el abrazo. Entonces, una pareja haciendo movimiento por allá, otra acá, y por Dios, eso que va a ser el tango. Si alguna cosa caracteriza el tango es precisamente el abrazo. Bueno, hablando de esa época, entonces, la melodía es una forma de cantar el tango. Bueno, ¿Qué es el tango paisa entonces? bueno, El que usted... el tango paisa, no, el tango paisa es que yo he sostenido lo siguiente, mire, nosotros en esta región tenemos una forma muy propia
del tango. El tango en esta región, la región paisa, dígase usted Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, en fin, el norte del Tolima. ¿Por qué? Digamos que en la forma de la interpretación, ¿no? Nosotros no tenemos el acento que tienen los argentinos ni los uruguayos para el tango. Eso me hace acordar una anécdota muy simpática que cuando yo llevé el tango paisa a Buenos Aires, a la Academia Nacional del Tango, entonces yo les dije allá, mire, yo les voy a cantar al estilo paisa, y uno decir paisa, pues a una gente, menos mal que al lado mío estaba Alberto Morales. Alberto Morales fue el charlo, sucesor de Charlo en Buenos Aires. Alberto Morales, que en paz descanse, murió hace poco, 3 veces vino a Colombia. 2 de ellas estuvo aquí alojado en mi casa. Aquí tuve a Alberto Morales, ahí tengo fotografías con él. Y Alberto Morales estaba al lado mío, allá en la Academia Nacional del Tango, y yo les dije, bueno, voy a cantar al estilo paisa, ¿no? Entonces, mi tango viajero argentino, con tus notas musicales, llegaste hasta Manizales, donde te trajo el destino, en fin. Y en cuanto a la interpretación ahora, tenemos un tango que musicalmente es muy nuestro. Es que usted se pone a escuchar, por ejemplo, los de mi trilogía, porque para mí hay una trilogía del tango paisa, o sea, de esta región, que la integran. El Caballero Gaucho, ¿no? Viejo farol, por favor. De Pereira. De Pereira. Bueno, Noel Ramírez. Noel Ramírez, que hizo parte del Beto Ramírez y Arias, etcétera, etcétera. Es más, en Pereira se hace un festival de tango con el nombre de Noel Ramírez. Y Óscar Agudelo, que falleció recientemente de allí del Herbeo Tolima. Son 3 voces que usted las escucha, cantan un tango muy distinto a lo que es el tango argentino, con sus orquestas y además con sus acompañamientos, con su guitarra y todo, son completamente distintos. Y esos 3 cantantes y esos 3 compositores, porque los 3 fueron compositores, son de esta zona. El Caballero Gaucho de Pereira, Noel Ramírez del Quindío y Óscar Agudelo del Tolima, pues del norte del Tolima. Entonces, regionalmente, y esto fue lo que yo llevé a la Academia del Tango en Buenos Aires, y lo aceptaron mucho. Entonces yo le dije, es que nosotros los queremos tanto que nos damos el lujo de ponerle de lo nuestro al tango. Hasta se rieron mucho porque les dije, nosotros allá somos tan berracos. Y entonces me decía Alberto Morales, ¿y eso qué es? Y dije, no, bueno, tan atrevidos y todo, que como no teníamos bandoneón, acudimos al acordeón. Y entonces les hablé, por ejemplo, de Alberto Laverde, el maestro Alberto Laverde, muy conocido, murió también. Lo tuve en varias presentaciones aquí en Manizales y fuera de Manizales. Les hablé de los acordeonistas, y aquí en Manizales tuvimos unos acordeonistas fabulosos, Silvio González, por ejemplo, Silvio González, también, bueno, acordeonistas. Entonces, tenemos en la parte musical también un aporte muy nuestro, casi que folclórico, ¿no? Y en el baile ni se diga. En el baile ni se diga, porque ahora que estamos precisamente en hay tango, hay esa diatriba de baile del arrabal frente al baile de los académicos, ¿no? ¿No? Tenemos una expresión propia, ¿no? Y a esa expresión propia del tango le hemos agregado otros ingredientes de procedencia argentina, en los cuales también hemos aportado mucho. Pues el caso de la milonga, el caso del fox, un acompañamiento de la orquesta de Enrique Rodríguez, en fin, todo lo de Armando Moreno, lo de los pasodobles, ¿no? Entonces, aquí tenemos una identidad propia del tango
no solo en la ejecución musical, sino también en la composición, en la interpretación y en la danza, en el baile, porque se han hecho creaciones importantes en función del tango. Bueno, maestro, usted que vive toda la experiencia del tango, mantiene cantando en teatros, en bares, en la calle del tango. ¿Usted qué cree que se debería mejorar en cuanto a la cultura musical del tango aquí, localmente? Estoy realmente muy impresionado por lo que se está promocionando el tango en Manizales, sobre todo en la calle del tango, eh, precisamente abriendo ese espacio a muchos bailarines. Es que aquí tenemos un buen número de academias, la actividad es plena, se han organizado mucho porque antes no había una organización de los propietarios de los establecimientos, de los gestores culturales sobre todo, en función del tango. Ahora estamos bien, que hay que mejorar, todos los días hay que mejorar las cosas. Aspiro a que ahora que se está proponiendo la remodelación de la calle del tango como tal, turísticamente se ofrezca mejor. Ojalá incluyeran mucho el tango canción, porque se está olvidando un poco. Antes el tango canción en Manizales lo escuchamos en las fondas musicales, de pronto en el viejo almacén, de pronto en la bahía y en algunos cafés como en los Iris. Pues el tango canción interpretado con sus... Ahora hemos tenido que resignarnos a cantar con pistas musicales, pero eso no es la finalidad, que se tenga que hacer como show. Bienvenidos, pues, los recursos tecnológicos de la época que me han permitido a mí hacer Tangolombia en YouTube, ¿no? Pero eso es muy distinto. Si no, volver al tango canción, ese que llegaban los músicos a interpretárselo a uno en su mesa, ¿no? Y llevar serenatas, todas esas. Por lo demás, creo que bien, hay que estimular a estos que están empezando a danzar, a entender la danza del tango, pero también sería muy bueno que se le diera la oportunidad al tango canción. Bueno, en esta entrevista en particular nos hemos dado cuenta que el maestro tiene un derroche de creatividad y sobre todo una facilidad en la parte de la oratoria, de la palabra, el don de la palabra. Sin embargo, yo quiero que usted le diga a los compositores de música popular algunos tips. En eso estamos de acuerdo con lo siguiente, que la música popular nuestra, como tal, tiene sus propias definiciones, llámese música parrandera, llámese música ranchera, llámese música folclórica, llámese, pero que conserven siempre el idioma, ¿no? El idioma, es decir, cantemos en español, no hay derecho a que le metan ciertos extranjerismos a la música popular, no. Nosotros hablamos español, hablamos castellano, hablamos antioqueño, hablamos paisa, pero por favor no le metan esos términos extranjeros a nuestras composiciones. Esa es la única recomendación, porque ustedes están componiendo es para un pueblo que habla este idioma. Nosotros no, por favor, nada de inglés, nada de otras. ¿De acuerdo? Maestro, muchas gracias por esta entrevista. Yo los voy a dejar con el maestro y les agradezco que hayan visto este video y que hayan llegado hasta aquí. Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza.